¿Qué tal, amigos radioescuchas de Radio M12 a través de Radio WAP? Muy buenos días, tengan todas y todos. Soy Antonio Sánchez Ballinas, coordinador de su programa Radio M12, donde proponemos elementos de carácter objetivo para que usted pueda o tenga a bien utilizarlos para generar un análisis más objetivo de la realidad. El día de hoy, estimados amigos, vamos a hablar acerca de la migración, este fenómeno que es un fenómeno pues ancestral, un fenómeno que nace con el ser humano, la migración en la zona sur de nuestro país, que en últimas fechas ha sido de gran relevancia y que tiene muchas aristas que debemos platicar y debemos conocer, porque directa o indirectamente afecta a todo nuestro país, sin soslayar que Puebla, nuestro estado, nuestra ciudad, todo nuestro estado es una de las zonas más importantes en la migración hacia los Estados Unidos. Pero en esta ocasión vamos a hablar pues de la migración en la frontera sur de nuestro país. Y para poder sacar adelante este tema me acompañan como siempre nuestro compañero Francisco Soto de Guerrilla Digital. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, gracias. Bienvenidos a nuestro invitado y nuestro auditorio. Un abrazo a todos. Del Círculo de Reflexión también nos acompaña nuestro compañero Marco Álvarez. ¿Cómo estás, Marco? Buenos días. Muy buenos días a los compañeros a nuestro invitado, al auditorio, pues ya listos para el tema tan importante de hoy. Y también nos va a acompañar nuestro compañero el maestro Josué Camacho, esperando que se incorpore en unos minutos más. Y el invitado estelar de esta mañana, estimadas y estimados amigos, está con nosotros Ángel Milton Ordóñez Rodríguez. Él es visitador general especializado de atención de asuntos migrantes en pues la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el estado de Chiapas. Para hablar de la migración en la zona sur, nadie más calificado que nuestro invitado Ángel Milton Ordóñez Rodríguez, visitador, como dije, especializado de atención de asuntos migrantes. ¿Cómo estás, Ángel? Muy buenos días. Muy bien, Toñito Sánchez Ballinas, gusto saludarte de nuevo, amigo, y un gusto estar acá y compartir este espacio de comunicación con Marco y con el amigo Francisco, personas muy importantes para este tema. Correcto, pues Ángel Milton, pues si tienes a bien, vamos a iniciar. Gracias también por aceptar esta invitación. Empezamos, estimados amigos, el tema de hoy, migración en la zona sur. Querido Ángel, la migración en la zona sur es un fenómeno que se ha agudizado en los últimos años. Es un fenómeno que se ha agudizado en los últimos años. Es correcto, Toñito, como... Así es, Toñito. Efectivamente, tú conociste la ciudad de Tapachula. Me tocó conocerte cuando venías migrando también por acá. Como trovador que te conocí, pues conociste la ciudad de Tapachula, que somos frontera con Guatemala, y esa misma frontera se comparte con Centroamérica. Estamos hablando de Guatemala, Honduras, El Salvador. Entonces, como bien lo dicen, tenemos un economista. Podemos partir desde la causa que origina y propicia las migraciones, que desde luego es ese modelo económico neoliberal de globalización, que muchas veces se dice que la globalización no es más que una guerra de conquista de territorios que atenta contra la soberanía de las naciones sin respetar los principios elementales de la no intervención a los países extranjeros. Es decir, mientras por un lado se globaliza la economía, por otro lado se globalizaba Centroamérica por el empobrecimiento de esos malos gobiernos que han habido, que han saqueado a sus países. Decimos empobrecimiento porque son muy ricos en recursos naturales y minerales, tienen mucha fauna y son muy ricos, pero a veces las malas administraciones han depredado y ha provocado. En el 2018, en octubre, tuvimos las primeras caravanas migrantes, y en esas caravanas migrantes pudimos percatarnos que por lo regular en el paso de la ruta del migrante de los municipios de la frontera se triplicaba lo que es la población de niños, niñas y adolescentes.
habían más niños, niñas y adolescentes que se visualizaron en esa caravana migrante, que si nosotros caminamos en el asfalto, en la carretera, 1 hora, 2 horas, el sol incandescente, fuerte, más lo peligroso que es la carretera, pues ahora imaginemos nosotros los niños, todo lo que sufrían. Ellos presentaban mucha deshidratación, de lo que es la deshidratación que ellos tenían, hinchazón en los pies por estar caminando tantas horas. Por eso decimos, y tú como de filosofía bien podrás decir que cuando nacemos no podemos decidir dónde queremos nacer, ¿verdad? No podemos decir yo quiero nacer en Estados Unidos, pero sí podemos decidir libremente el ser humano dónde queremos vivir, dónde queremos hacer nuestra vida. Y ese es un derecho que debe de garantizarse por el Estado, por la sociedad y por el gobierno. Por eso es importante que la historia de la humanidad está llena de migraciones, ¿no? Entonces todos de alguna forma se ha hecho a muchas cuestiones. Entonces dice la migración, desde el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos dice que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Es decir, esta Declaración Universal de los Derechos Humanos nos indica muy claramente que migrar no es un delito, constituye una falta administrativa ante el Instituto Nacional de Migración, ante los gobiernos de los países, el migrar a otro país, pero no es un delito migrar. Desafortunadamente, todas las personas migrantes sufren mucho lo que es el racismo, la discriminación, la xenofobia, porque a veces los mismos mexicanos pues hacen el comparativo, ¿verdad? Que cómo es posible que se esté apoyando a un hermano migrante y cuando hay propias necesidades en un país, pero no se trata de eso, sino se trata de sensibilizar, de ir trabajando, de ir humanizando y concientizando a la sociedad de que todos algún momento hemos migrado, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan importante es la migración? Porque precisamente hoy se hablaba en el mañanero del presidente de la República que anteriormente estaba en segundo lugar las remesas del ingreso que ingresan al país, las remesas de los mexicanos que viven en Estados Unidos y que envían a México, ahora es el primer lugar, las remesas que envían para allá, para sus familias a través del COVID, ya han mandado más remesas. Entonces, ¿cómo no apoyar a nuestros connacionales, paisanos que están en Estados Unidos trabajando y que ahorita ya es el primer ingreso? Antes era al principio era el petróleo y se puso por encima las remesas, las divisas que envían los mexicanos que viven en Estados Unidos. Entonces tenemos que tener un buen trato hacia nuestras personas migrantes, sobre todo la puerta de entrada de Centroamérica, como lo hemos mencionado. Y, por ejemplo, aquí nos dice, las estimaciones del Banco de México señalan que en el 2012, 3 estados del centro occidente que pertenecen a la región expulsada de población a Estados Unidos concentran cerca del 50% del total de remesas, y que los estados que más remesas reciben en México es Michoacán, Jalisco y Guanajuato. Estos 3 estados, Michoacán, Jalisco y Guanajuato. Estas entidades reciben montos cercanos a los $2 millones cada uno. Cabe resaltar también que el flujo de remesas hacia algunas entidades del centro como Distrito Federal, Estado de México y Puebla, y del sur-sureste, Chiapas y Oaxaca, se ha incrementado significativamente en los últimos años, lo cual ha generado una redistribución del flujo total de remesas hacia otras comunidades y regiones del país. Por eso es importante saber qué es lo que significa y también ver las cosas positivas que tiene la migración. Tenemos, desde el punto de vista cultural, tenemos una gran gastronomía, desde comida francesa, italiana, rusa, del Japón. Entonces, hay una gran variedad de música, de lo que es la alimentación, de lo que estábamos hablando. Por ejemplo, aquí están haciendo lo que es el pan de Ipanema, es un pan de harina muy rico, propio de su región. Las pupusas salvadoreñas, que es harina también, y le ponen carne, quesillo, una gastronomía muy bonita de usos y costumbres de sus países, de la región donde son. Y desde luego la música. Actualmente tenemos
muchos haitianos aquí en la ciudad de Tapachula. De la estación migratoria siglo XXI hacia el Parque Central Miguel Hidalgo, y lo hicieron con botes, latas, y todos llevaban mucho ritmo, iban haciendo sonar varias latas que llevaban con piedras adentro, y muy armónicos, ellos bailan. Entonces es una cuestión cultural muy importante. Esos mismos haitianos de los que te estoy hablando, de Sri Lanka, de Bangladesh, y han sido bien aceptados en el campo como trabajadores agrícolas. Aquí tenemos las zonas cafetaleras, tenemos las zonas del plátano, del banano, todo lo que es allá, y los han reclutado en la temporada del mango ataulfo que se exporta a Estados Unidos. También muchas empresas se han pronunciado a favor de los trabajadores haitianos, que son muy buenos, les gusta mucho trabajar en el campo, en la cosecha del campo, y se han visto muy productivos. Por ejemplo, las empacadoras de Amex, tenemos en un municipio de Mazatán, Amex trabaja para lo que era Jugos de México, y ahí reclutan a puras mujeres, lo que es Herdes también, la cuestión del atún, que también reclutan a muchas mujeres migrantes. Entonces, si nos vamos desde un punto de vista religioso, les puedo comentar que Moisés lideró al pueblo de israelita en dirección iniciando así la larga travesía hacia la tierra prometida. Partieron desde Ramsés hacia Sucot unos 600,000 hombres, sin contar los niños. 600,000 hombres. ¿Te imaginas? Nosotros la primera caravana migrante fueron más de 2,000 personas migrantes en el 2018. Fueron más de 7,000 personas migrantes en el 2018 que tuvimos la primera caravana migrante. Nos dice también que el caso de los procesos de movilidad humana, existen grupos que reciben alguna protección especial por parte de los estados. Existen grupos en situación especial, como son grupos vulnerables. Estamos hablando de los adultos mayores, personas con discapacidad, alguna discapacidad, o personas que no pueden hablar, no pueden escuchar. Entonces, son personas con derechos y una protección internacional que deben de tener. Estos grupos comparten una o más características que los colocan en una situación de riesgo mayor a la de cualquier otra persona en movilidad. Entonces, por eso requieren de un trato diferenciado y especial. Cuando se hizo lo de las caravanas migrantes, recuerdo que se formó a mujeres embarazadas, niños, niñas, y adolescentes, para no separarlos con sus familias y evitar que se perdiera, que el papá se fuera por un lado y por la mamá por otro. Y a través con las entrevistas también, porque no faltaba quien dentro del recorrido de esta caravana, pues se hiciera pasar por el papá, o se hiciera papá de una mamá soltera con hijos, para ver con ello pues un acceso, un pase para poder ingresar al país y no tener ningún problema, ¿verdad? Entonces, todo eso se tenía que ver. Te cuento también que Tapachula, como ha sido receptor de personas migrantes, se ha visto beneficiado con tener 3 agencias de la Organización de las Naciones Unidas, porque tenemos el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, tenemos la Organización Internacional para las Migraciones y tenemos también UNICEF. Entonces, estas 3 agencias han apoyado mucho desde antes del COVID y hasta actualmente del COVID, con insumos médicos, con cuestiones que teníamos que hacer la traducción en el idioma de francés, portugués, inglés, así como el creol, en un audio para que se hablara sobre la sana distancia, los protocolos de esta emergencia sanitaria que es el COVID. Entonces, a través de estas agencias también, en uno de los parques de Tapachula pusieron unos bebederos de agua para que la gente de manera pública pueda tomar agua ahí con los filtros que requiere. También en algunas zonas nos apoyaron con poner lo que es la luz solar a través de paneles solares, que no nos genera, no nos cuesta nada ante la Comisión Federal de Electricidad, sino es a través de los rayos del solar que se cargan durante el día, y por la noche nos están dando suficiente luz en algunas partes de la ciudad. Entonces, hay cosas positivas, hay cosas muy positivas que ha traído la migración. Es cuestión de verlas de esa manera. Ciudad de Hidalgo, Suchiate, que antes de la primera caravana migrante
carecía de muchas cuestiones, fue dotado a través de esta primera caravana migrante, se trasladó el secretario, lo que es la Secretaría de Gobernación, estuvo allá en lo que fue Suchiate, luego estuvo el subsecretario de Gobernación, el licenciado Alejandro Encinas, y pues todos los focos, la vista fue dado a esta puerta de entrada a México, que es Suchiate, Hidalgo, y con toda esa situación, pues nos estuvieron dando apoyo, ¿no? Actualmente hay muchas calles ya pavimentadas en esa ciudad, hay un parque que se están terminando de hacer, entonces ha habido mucha infraestructura, ¿no? Correcto, entonces la migración de alguna manera ha traído también algunos beneficios, estimado Ángel. Si me lo permiten, compañeros invitados, vamos a ir un corte, vamos a un corte y volvemos. Pues ya estamos de regreso, estimados amigos, estamos hablando de la migración en la zona sur de nuestro país, en el estado de Chiapas. Francisco, si tienes una pregunta, te escuchamos. Sí, en primero muchas gracias a nuestro invitado por estar aquí, por cómo planteó el tema. Está muy bien porque nos permite ver que la migración es un tema muy amplio y que también implica intercambio cultural, implica adquisición, ¿no? de costumbres, de alimentos, que es algo muy bueno para un país, así como también que lo lleven a esos países, ¿no? Nuestra cultura, nuestra gastronomía. Pero desgraciadamente en los países latinoamericanos la migración es sobre todo un fenómeno triste, ¿no? Debido a las políticas neoliberales, a las políticas globalistas, capitalistas. Lo que también hemos visto es pues que la migración se ha tendido sobre todo también un poco por los medios de comunicación, un poco por la irresponsabilidad, a criminalizar también, ¿no? Al migrante por estas campañas en contra de las caravanas, por estas campañas en contra de nuestros propios connacionales que van a Estados Unidos. Y por otro lado, también ha habido también a veces un intento de romantizar la migración, como queriéndolo pasar por un fenómeno de aspiracionismo, de que nada más la gente pues está muy bien en sus comunidades y está muy bien en sus ciudades y migra porque quiere todavía tener más, ¿no? Cuando no es así. En la exposición que tú has hecho, en la información que nos has compartido también, pones una lista, ¿no? De las razones de la migración y pones en primer lugar, y la CONAPO también pone en primer lugar la cuestión económica, ¿no? Entonces, yo he sostenido siempre que las grandes migraciones en México, bueno, obviamente de este siglo, del siglo pasado y de pues surgieron sobre todo en el inicio de esas políticas neoliberales, ¿no? Del salinismo, del foxismo, del calderonismo y etcétera, ¿no? Quiere decir que el sistema mismo expulsa a sus connacionales, el sistema capitalista como tal lo expulsa como parte de, y además los expulsamos a un país que tiene políticas, sobre todo, xenófobas y racistas, ¿no? Entonces, allá en Estados Unidos, nuestros migrantes están en un vacío legal, en un nicho donde pueden ser perfectamente víctimas de cualquier tipo de delincuencia organizada, incluso aquí también en el país. Entonces, de esa lista, yo quisiera que nos hablaras, ¿no? Además de la cuestión económica, de las otras demás razones de la migración, ¿no? Hablaba también en esa lista de la cuestión de guerra, ¿no? La cuestión bélica. También entonces aquí pues no estamos en una situación de guerra, pero sí estamos en una situación donde hay tráfico de personas, donde hay trata de blancas, donde hay mafias y donde hay cárteles, ¿no? Entonces también eso provoca migración, Ángel. Sí, muchas gracias, Paquito. Efectivamente, como bien lo mencionas, ¿qué es lo que propicia, origina las causas que generan estas migraciones? Pues efectivamente, a veces son cuestiones bélicas, ¿no? Que hay de guerra, que están en conflictos, a veces nunca faltan que se quiere invadir algún país para explotarlo económicamente, no faltan los golpes de Estado que están a la luz del día, lo que estamos viendo ahorita con lo que es lo que es Venezuela, ¿no? Bueno, en cuestiones políticos, pues también existen por cuestiones políticas que a veces no quieren participar en política, los obligan, los esfuerzan. Entonces, ya el migrante, pues lo que hace al ingresar, ir a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, solicita la condición de refugio,
que viene huyendo de su país de origen por amenazas, ya sea de muerte, puede ser por pandillerismo, por ejemplo, El Salvador, por la Mara Salvatrucha, pandillerismo en Honduras, que también hay pandillerismo, Guatemala. Entonces a veces vienen huyendo porque el pandillero pues les cobra un derecho de piso, ¿verdad? Y si no les cumplen, pues obviamente empiezan a golpear a la familia y todo lo demás. Entonces ya ellos vienen y van a la condición de ayuda a refugiados. Una vez que le dan la constancia con fotografía de la aceptación de la condición, ya entonces se van a una entrevista al Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR, y ya ACNUR busca en una bolsa de empleo o de trabajo de manera temporal, porque esa constancia tiene 90 días hábiles, 3 meses durante tarda el procedimiento para ver si le otorgan la resolución es positiva o negativa para darle su refugio. Entonces, en esas cuestiones, pues hay varias actividades, ¿verdad? Hay un programa emergente para personas migrantes que tiene el Programa Federal de Bienestar, y ahí pues distribuye en varios trabajos. Tienen carpintería, tienen balconería, tienen lo que es para pintores, y entonces les dan diferentes actividades que ellos cumplen y les dan un apoyo económico solamente por esos 3 meses, mientras tarda su trámite, su procedimiento, y en ese trámite pues y ya en el caso que en ese trámite se lo nieguen, ellos todavía pueden iniciar un procedimiento que se llama de revisión, porque no se lo otorgaron el de revisión, y de ahí se puede ir todavía a un juicio contencioso administrativo ante un juzgado federal, ¿no?, de circuito. Pero bueno, esos son los recursos que puede ir agotando, y si no, posteriormente puede volver a hacer la solicitud, ¿verdad?, la persona migrante. Entonces, ambientales, porque también ha habido cuestiones climatológicas que han erosionado pues algunas montañas, y eso ha perjudicado sus tierras. Entonces ellos se ven impedidos porque en la cosecha ya no producen sus tierras, ¿no? Se vieron afectadas por los huracanes, por los ciclones que han habido allá en su país. Entonces eso ha propiciado pues que ellos tengan que migrar de su país de origen, dejar ahora sí de donde nacieron, donde crecieron, a su familia, porque es muy difícil estar fuera de tu familia. Yo creo que todo el mundo, bueno, a nosotros a nuestras alturas conocemos muy bien la teoría de que a comer frijoles fuera de tu país, pues qué mejor que en tu país, con tu familia, ¿no? Entonces, porque estás unida, y sobre todo ante una contingencia como es el COVID, que vino a cambiar todo el panorama, ¿no? Entonces, efectivamente, son problemas económicos, como bien lo abordó Paquito, de la globalización, ¿verdad? Que eso viene a deteriorar, obviamente, del capitalismo salvaje que entró a la globalización en ese modelo económico neoliberal, que todas estas caravanas, pues es el resultado de esas malas administraciones, que no ha habido una buena distribución de la riqueza. Por eso es importante que se estén implementando políticas públicas para que ayude a fortalecer los objetivos para el desarrollo sostenible de los 17 que habla Naciones Unidas. Pues ahí habla de alianzas para el desarrollo, de la cooperación internacional, de la política exterior. El mismo presidente de la República implementó lo que es y lo hizo a los países de Centroamérica, lo propició para esta cuestión de lo que es Sembrando Vida. Es una cuestión muy ambiciosa de Sembrando Vida para reforestar todo lo que es Centroamérica, porque obviamente hemos visto que también el mismo capitalismo ha depredado, ha desgastado los recursos naturales, pero no ha invertido en sembrar árboles, ¿verdad? Entonces, esta cuestión de recursos maderables, de propiciar, de invertirle, y desde el país de origen para evitar de que ellos tengan que emigrar y salir de su país, exponiéndose sus vidas, porque en estas cuestiones desafortunadamente se da mucho la trata de personas. A veces el coyote que les cobra o les promete llevarlo, cruzarlo hasta Estados Unidos, pues les cobra cantidades muy grandes. Desafortunadamente hay personas que han tenido que vender su patrimonio, el poco dinero que tienen, para poderle pagar al coyote y que los cruce, pero obviamente los engañan. Por eso la Organización Internacional de Migraciones, en coordinación con varias ONGs, se inició una campaña de que más vale migrar informado, que antes de salir de tu país busques tu consulado,
o Relaciones Exteriores y preguntes qué documentación necesitas, porque a veces se ha dado que el mismo patrón no les quiere pagar, les da trabajo, pero a veces no les quiere pagar, se aprovecha de la vulnerabilidad en que está, o a veces le hace perdedizo sus papeles, sus propios documentos que él trajo para no pagarle su jornada laboral, ¿no? Ahí es donde como nosotros como derechos humanos nos dan vista y nosotros tratamos de hablar con el patrón para decirles que tenemos conocimiento sobre un tema de una persona que estaba en un lavado de autos y que no le quieren pagar la semana completa, o que era mesero en un restaurante bar, y así situaciones que se van dando. Tenemos, por ejemplo, consulados de aquí en Tapachula acreditados de Guatemala, tenemos el consulado de Honduras, de Nicaragua, de El Salvador, teníamos el de Ecuador, pero por cuestiones presupuestales se regresó el de Ecuador, pero sí necesitamos otros consulados porque es el representante de su país de origen más cercano, y es el apoyo que ellos tienen, porque a veces cuando no traen documentos necesitamos que les expidan la constancia de origen, que tiene fotografía, y esa es una identificación de que ellos a través de una entrevista pueden saber de qué departamento, de qué localidad de su país de origen es, y el cónsul firma, ¿no? Y nos ayuda mucho para varios temas, ¿no? Porque con esto del COVID, pues te puedo decir que desafortunadamente han fallecido también personas con personas migrantes, y tenemos que estar en comunicación con el consulado, porque el consulado comunica a los familiares, y ya los familiares dicen le queremos dar cristiana sepultura al cuerpo de nuestro familiar, y ya es ahí donde solicitamos, hacemos las gestiones con el DIF municipal, lo que es la procuradora, la defensa del menor y la familia, a efecto de que los ayuntamientos municipales tienen firma, contrato, convenio con las funerarias, efecto de verlo de la caja, el ataúd, y darle cristiana sepultura a esta persona migrante que ha fallecido por diversas razones, porque también ha sido por el COVID, pero también han habido por otras cuestiones de enfermedad. Entonces, pues la trata te atrapa, dice, ¿no? La trata de personas también la hemos identificado, que a veces, y ustedes lo pueden ver, porque en todas las ciudades hay, que a veces en un semáforo hay niños y adolescentes que están pidiendo dinero o están limpiando parabrisas, pero muchas veces si los observamos detenidamente, hay un adulto mayor que los está explotando, y ahí se da la explotación laboral contra niños y adolescentes. Hay un adulto mayor que se está aprovechando de esa niñez para ponerlos en la mendicidad, ponerlos a pedir dinero, y muchas veces estas personas se drogan o son alcohólicos. Y nosotros aquí detectamos a unos niños que los vecinos les ponían zapatos, y venía la mamá alcohólica y le quitaba los zapatos y los mandaba descalzos a los centros de los Oxxos, a los centros de tiendas, de abrir y cerrar las puertas para que pidieran dinero. Y de esa manera la mamá se drogaba y andaba con otros teporochitos. A través de su consulado logramos ubicar al papá, que el papá quería a sus hijos, lo trajo la mamá sin su consentimiento, y se hizo el retorno voluntario, asistido, y ya con la familia de ellos, para que los niños llegaran. La mamá actualmente continúa en el Parque Central Miguel Hidalgo con este grupo de teporochitos del Escuadrón de la Muerte, como que les llama. Pero efectivamente son varios los temas que tenemos que ver acá. También verificamos en las fincas cafetaleras, cuando se hacían supervisiones, las condiciones de cómo estaban los migrantes, dónde dormía, qué comían, ¿verdad? La alimentación que les daban. Ahorita se verifica eso, y en varias cuestiones el menú del buen comer, que tenga proteína nutricional, porque obviamente toda la salud deriva de la buena alimentación, y por eso fue muy importante también que se hayan establecido todas estas marcas en los productos que en sí tenían exceso en azúcares, en grasas. Entonces lo que se miraba ahí es qué alimentación le daban, cómo dormían, si el trabajador tenía hijos que pudieran ir a la escuela, sus niños, que no perdieran clases, ¿no? Entonces se miraban una serie de circunstancias para no violentar los derechos humanos, ni sobre todo violentar el interés superior de la niñez, tan importante en estas reformas a favor de los migrantes que se ha estado dando. Correcto. Antes de ir al corte, tenemos 2 minutos. Compañero Marco Álvarez, si quieres dejar sentada la pregunta, para regresando del corte en el último bloque, nuestro invitado
Ángel Milton Ordóñez pueda dar respuesta. Adelante, Marco, te escucho. Pues sí, bueno, partiendo del fenómeno así más global, diría yo, voy a hacer una pregunta al final, pero digamos, yo lo que veo en realidad la migración es uno de los mecanismos más perversos que puede generar, en este caso, el sistema capitalista con un centro imperial como es Estados Unidos, ¿no? Porque en realidad, pues todo se deriva de un centro altamente desarrollado, con su periferia subdesarrollada, que es toda Latinoamérica, y entonces ahí, pues es un fenómeno objetivo, no es voluntario, nunca va a ser voluntario, ¿no? Sino que genera desigualdad ese centro imperial a su periferia subdesarrollada y explotada, pero aparte lo obliga a su pueblo pobre, ¿no? Y a que tenga un flujo constante que no va a parar, ¿no? O sea, que también eso es algo importante, porque actualmente se habla que ayudando al migrante, de que esto que decía el compañero de sembrando en otros países y eso, realmente yo sí creo que no es, objetivamente no es posible en el sistema capitalista que eso se vaya a terminar, precisamente porque las condiciones de desigualdad se están incrementando, incluso no solo con el neoliberalismo, que en realidad tuvo que ver desde los 40, 50, ¿no? esa migración hacia los Estados Unidos, tanto en México como en América Central principalmente. Entonces, ahora sí que es así, ¿no? Expulsa al pueblo pobre, son los apestados de sus países, los expulsados. Dentro de México, obviamente cumplen otro papel, ¿no? Que es la represión, el secuestro, el negocio, la corrupción estatal, etcétera, ¿no? Entonces, y ya llegando al país imperial, pues cumplen el otro papel que es de generador de riqueza, ¿no? Que Estados Unidos los ve como alguien deseable culturalmente, pero económicamente es oro puro para el desarrollo capitalista. Entonces, y ya de ahí el problema que yo veo y la pregunta sería, entonces, de qué papel tendría que jugar un país como México, porque el problema que yo veo fundamental es de que Estados Unidos en los últimos años quiere obligar a correr digamos, con los costos que no deberíamos correr como país ni como gobierno de causas que son de todo un sistema. Entonces, por ahí sería la pregunta, ¿no? En este contexto, ¿qué papel tiene que jugar realmente México para no subordinarse a Estados Unidos? Correcto, dejamos la pregunta, vamos a un corte y volvemos con nuestro invitado. Ya estamos de regreso, estimados amigos, el último corte de nuestro programa, donde la libertad de expresión la hacemos todas y todos en nuestra universidad. Vamos a escuchar a nuestro invitado. Adelante, Milton, te escuchamos. Y luego pasaremos a una pregunta de nuestro compañero, el maestro José Camacho. Adelante, Milton, te escuchamos. Muchas gracias, amigo Ballinas. Efectivamente, la pregunta de Marcos Álvarez, ¿cuál es el papel que debería desempeñar México? Yo creo que pues ha habido bastante templanza, ha habido bastante comunicación muy acertada por parte del presidente de la República para sobrellevar las relaciones con Estados Unidos. Tan ello es que hace poco anunció Estados Unidos que va a invertir en este programa de Sembrando Vida. Son millones de dólares que va a invertir Estados Unidos hacia los países de Centroamérica, como es Guatemala, El Salvador, Guatemala. Va a invertir precisamente porque ha funcionado esa estrategia que él ha propuesto, ¿no? Que necesitamos buscar las formas, pues, que la gente no pueda emigrar. Entonces yo creo que el papel como intermediarios, porque somos ahora sí el paso que buscan para llegar a Estados Unidos, y pues ahora sí estamos en medio, ¿no? Entre la Centroamérica y el paso, y buscar estas fórmulas que nos permitan pues implementar la política pública de apoyo de humanitario. Creo que ha sensibilizado mucho. Sí, México ha tenido esa hermandad con los países de Centroamérica, porque obviamente cuántos mexicanos familiares no están en Estados Unidos, y todos queremos que sean bien tratados en Estados Unidos, y para eso pues necesitamos hacer buen ejemplo en nuestro país. Aquí en Tapachula, en nuestra región sureste, no ha llegado a pasar lo que pasó en el norte del país, que una población de mexicanos agarraron piedras y apedrearon a unos migrantes. Eso es lo peor,
Por eso hay que evitar que en las redes sociales, en las redes de internet, pues que no se incite al odio, ¿verdad? Porque a veces generan violencia y violencia genera más violencia. Entonces, a veces hay mucha discriminación, mucha xenofobia. Entonces, evitar siempre que quieran contraponer a la población en general contra la población migrante, porque obviamente todos somos seres humanos y merecemos, cualquier persona migrante tiene derecho a la salud. Nosotros hacemos gestiones a las diferentes centros de salud que sean estatal, municipal, como derechos humanos del Estado. Y cuando es con el federal, tenemos buena comunicación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Nos comunicamos con ellos para que ellos intercedan por la persona migrante. Buscamos que la persona migrante pues sea ingresado de manera incluyente a una bolsa de empleo y de trabajo, para que a través de una entrevista y las capacidades que él tenga y la experiencia que tenga, pues sea ingresado a una empresa que le permita tener unos ingresos dignos, ¿verdad? Y que se le pueda garantizar a él pues lo más mínimo para su supervivencia, su supervivencia humana, ¿no? Entonces, en esta situación, efectivamente, nosotros verificamos también cuando quieren seguir con sus estudios. Hay un grupo que se llama Red y también intervenimos en la Secretaría de Educación a efecto de que se pueda revalidar el grado de estudios que ellos tienen y continuar con sus estudios académicos de la persona migrante, y no por eso no se les puede incluir en las escuelas tanto primarias, secundarias, que se garantice el derecho a la educación tan importante, ¿no? Que tenga de manera igualitaria a los demás de la sociedad las mismas oportunidades de vida, ¿verdad? Entonces, es lo que se ha logrado, ¿no? En estas cuestiones de las migraciones. Que parece que es bastante el trabajo que están realizando en el estado de Chiapas, Milton, como Comisión de Derechos Humanos. El papel que está jugando México, como decía nuestro compañero Marco Álvarez, pues es también de alguna manera asumir toda la problemática económica en gran medida, independientemente de las inversiones que esté haciendo Estados Unidos. Parece que México también está asumiendo un papel muy importante en cuestiones económicas, cuando realmente quien genera o ha generado, bueno, históricamente, la pobreza en toda América Latina, los golpes de estados, las problemáticas climatológicas, en general, el desastre ecológico en casi todo el mundo, es justamente el mismo Estados Unidos. Escuchamos tu opinión y tu comentario, tu pregunta, maestro Josué Camacho. Adelante. Muchas gracias. Aquí muy atento a lo que ha comentado nuestro invitado. Muchas gracias por su participación. Y siguiendo un poco la línea de la pregunta que acaba de hacer Marco Álvarez, porque a mí me parece que efectivamente hay que poner atención, ¿no?, a las políticas migratorias que se están desarrollando, ¿no? Las políticas migratorias, digamos, de contención, por ejemplo, que venía proponiendo Trump, ¿no?, de rechazo con la construcción del famoso muro, ¿no? Y que apenas en marzo, por ejemplo, Biden tuvo una sesión, digamos, pues bastante larga, vamos a decir, o fuerte, si se puede llamar así, con respecto a interrogatorios que le hacían para la política migratoria, ¿no? Y una de las cosas que él decía, justamente, que llaman la atención, es que efectivamente lo que se iba a tratar era de frenar, ¿no? Y como nuestro invitado lo acaba de mencionar, a través de ciertos programas, a través de ciertas ayudas, si se pueden llamar así, que se iban a dar no en el territorio estadounidense, no en la línea de la frontera, sino en los países de origen, ¿no? Pero llama la atención que también buscaba que México, o sea, que las familias que rechazara a Estados Unidos fueran cobijadas por México, ¿no? Si yo las rechazo y tú adóptalas, ¿no? Entonces, ante esta situación, digo, que más o menos deja ver la forma en la que Biden está pretendiendo al menos iniciar, ¿no?, el asunto de la reforma inmigratoria, ya veremos cómo avanza. Pues me parece que es importante esto que decía, que preguntaba Marco, ¿no?, el asunto de qué debemos hacer, ¿no? Por ejemplo, aquí en Tlaxcala, Apizaco es una ciudad
digamos, importante, un paso una ciudad de descanso, incluso de tránsito de los migrantes. Aquí en Apizaco se ve llegar el tren, ¿no? Así, pero bueno, lleno de migrantes, ¿no? La bestia, como le llaman, ¿no? La bestia, sí, que incluso ya, pues también desafortunadamente les colocaron por ahí unos postes a las vías, ¿no? Entonces se les dificulta más a los migrantes bajar. Y entonces es muy común en esta ciudad ver a los migrantes, ¿no? Incluso los identificas, pues, ¿no? Había por ahí algunos que empiezan, digamos, ya no siguen su camino, hay unos que siguen el camino, otros que se quedan, ¿no? Y entonces de repente ves niños, o sea, jóvenes, ¿no? 10, 12 años, y que los ves ahí como van creciendo, ¿no? Y los ves ahí en la esquina, que están pidiendo, que están haciendo algunas suertes. Entonces vimos, ese niño llegó, tenía como 10 años, ahorita ya tiene como 15. Y de repente también ves que, de repente ya lo ves que anda con una bolsita, ¿no? Y dices, bueno, híjole, pues es que él tiene que mitigar el hambre o tiene que comer de alguna forma, ¿no? Y de repente pasan después años, ¿no? Y ya no lo ves, ¿no? Entonces, pues quién sabe qué le pasó, ¿no? Seguro no siguió su camino, seguro no, ¿no? Seguro algo le pasó ya, ¿no? Entonces, digo, eso es triste, ¿no? Entonces, viendo un poco a lo mejor cuáles son los principales problemas, ¿no? A los que se enfrentan los migrantes, pues uno de los que reporta, por ejemplo, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en un documento que publicó en 2018, dice que de los problemas más graves que enfrentan es el robo, ¿no? El robo es uno de los más. Y el segundo problema más importante son los operativos migratorios, ¿no? O sea, los operativos migratorios, ¿no? De ahí vienen los secuestros, el crimen organizado, etcétera, discriminación y racismo, y todo esto, ¿no? Pero son los mismos operativos que se organizan en el país, ¿no? Entonces, con respecto a este mismo papel que juega México, ¿no? O que debería jugar, vamos, parece que no queda claro entonces, como población, incluso como país, qué es lo que se debe hacer, ¿no? ¿Se debe frenar? O sea, las políticas migratorias que genere México deben ir orientadas a frenar su paso por México, a reorientar la migración, o debería reorientar, no se vayan acá, hagan otra cosa, o incluso, o es alentar, ¿no? Hay que alentar la migración, o lo único que nos toca hacer es apoyar, así como pues denles una torta, denles la bendición y Y que ojalá se vayan. los volvamos a ver, ¿no? 4 minutos para irnos, estimados amigos. Escuchamos tu respuesta, compañero Ángel Mito. Pues muchas gracias, Toñito Ballinas. Efectivamente, se ha hablado siempre desde lo que es Naciones Unidas, lo que es una migración ordenada, segura y regulada, ¿verdad? Que se regularice la situación migratoria de cada persona migrante de manera ordenada. No se puede frenar definitivamente. Es una cuestión de un derecho humano, ¿verdad? De poder migrar. Se le tiene que garantizar. Desafortunadamente nosotros estamos aquí como pues el paso hacia Estados Unidos, hacia el sueño americano, a los que todo el mundo quiere llegar, pero si se crean políticas que puedan propiciar empleos bien remunerados, bien pagados de su país de origen para evitar que ellos sigan saliendo de allá y con eso exponer sus vidas, abandonar a sus familias y de esa forma, pues una política más humanista, más fraternal, ¿verdad? Yo creo que el presidente de la República lo ha estado haciendo bien. En las mañaneras hemos estado escuchando cómo ha abordado la política migratoria y pues tenemos que seguir concientizando a la ciudadanía, ¿verdad? Que no estigmatizar al migrante, que él no es un delincuente, el migrante no es un delincuente. Yo visito los centros penitenciarios, hago recorridos tanto en el femenil y varonil y los índices de detenidos, de presos, de personas privadas de su libertad por delitos de alto impacto o penal siguen siendo mexicanos. En cada penal podemos encontrar 12 o 13 personas migrantes repartidos entre Guatemala, Salvador, pero el índice del número que más dispara en la incidencia delictiva lo siguen cometiendo los mexicanos, a pesar que Tapachula, nuestra frontera de aquí, ya hay más población, hay mucha población migrante, es decir, siguen siendo los que cometen delitos, todavía está arriba el número de mexicanos que de personas migrantes, ¿verdad? Y no defendemos delincuentes. Cuantas veces un migrante comete un delito, tiene que pagar por ello, ¿no? Existe una fiscalía especializada para los migrantes
y todo el protocolo se tiene que armar, se tiene que asegurar la seguridad, se tiene que garantizar la seguridad de la población en general. Correcto. Pues gracias, Milton. Estamos llegando ya al final del programa. Marco, compañero Josué, compañero Paco Soto, muchas gracias. Tengan ustedes muy buenos días. Milton, te agradecemos mucho tu participación, la invitación. Tenemos un minuto para que te puedas despedir, Milton. Pues agradezco a todos tus invitados, la verdad, criterios muy importantes de un economista, de un escritor, a Francisco, a Marco Álvarez, a Josué y a ti, amigo Antonio Ballinas. Pues te seguimos invitando que nos visites en Tapachula, que te vimos pasar por acá cuando eras un trovador, creador de conciencias revolucionarias. Lo conocí en un centro cultural, el amigo Toño ya hacía música, pero siempre pues con esa inquietud, ¿no? Esa inquietud izquierdosa. Y yo creo que por eso te aprecio mucho, amigo, y me dio gusto poder compartir esta plática con amigos tuyos, con quien siempre nos hemos identificado de un pensamiento progresista, ¿verdad? Y liberal, a favor de todas las personas, y estamos a la orden, amigo, para abordar otros temas también tan importantes que hay. Pues bien, te agradezco mucho tus palabras, Milton, compañeros. Muy buenos días. Esto fue Radio M12. Por favor, pórtese mal, pero cuídese muy bien. Nos vemos la próxima semana.